Muy bien. Vamos a orar al Señor para dar comienzo a nuestra clase número 6 en el cuarto nivel de Nueva Vida en Cristo. Amado Señor, gracias queremos darte por este encuentro, una semana más. Pedimos que hables a nuestros corazones al pensar, Señor, en los temores que muchas veces encadenan nuestras vidas y nos quitan la paz, nos sumergen en el agobio, en la ansiedad, en el miedo incluso, y vivimos, Señor, sin experimentar la libertad y el gozo de la vida cristiana. Habla a nuestros corazones hoy a través de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a compartir entonces la pantalla con todos vosotros para recordar en dónde estamos. Nueva vida en Cristo, viviendo libre a través de la verdad. Y tanto el nivel 4 como el nivel 5 de esta clase trata de respuestas bíblicas a mentiras comunes que el creyente enfrenta y a veces también los no creyentes. El texto base de esta clase es el que encontramos en Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Si vosotros permanecéis en mí y mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8 versículos 31 al 32. Antes de entrar en la clase de hoy, me recuerdo que teníais tarea y era precisamente la memorización. Así que vamos a dejar de compartir un momento y vamos a dejar también de grabación aquí y volvemos a compartir la pantalla. Ahí está. Muy bien, entonces decíamos que el texto clave de todo esto es el de Juan 8:31, la libertad que tenemos como resultado de conocer a Jesús y vivir en su palabra. El tema de hoy es este: tengo miedo, ilustrado por una persona rodeada de estas palabras: pobreza, futuro, muerte, el miedo a la muerte, al fracaso, a la burla, la crítica de otras personas. Todo esto puede estar encadenándonos y es precisamente la frase que encontramos al comienzo de nuestra lección. La gente de nuestro mundo tiene miedo. Y luego se nos sugiere aquí marcar los siguientes conceptos que le están causando temor. Tenemos el temor de ser rechazado, el temor a la muerte, que este es un temor muy común, pero muy común, temor al futuro, temor al fracaso, a emprender proyectos y no alcanzar las metas que uno se propone, temor al juicio de Dios, temor a enemigos, enfrentar personas, gente que nos hace daño, temor al diablo, temor de ser burlado. Este es un temor muy común. Temor de lo que dirán otros, las críticas. Bueno, eso, hay una presión tremenda en la sociedad, en el vecindario, en el trabajo, con los compañeros, el bullying que se llama hoy, ¿no? El temor a lo que dirán otros, especialmente en los colegios, los niños y los adolescentes lo sufren. Y creo que todos lo hemos sufrido en alguna medida en nuestras vidas, ¿no? Temor por la salud. No vamos a ser eternos, pero aún así hay personas que tienen y viven atemorizadas. La pandemia ha generado esto. De hecho, hay personas que siguen utilizando la mascarilla, ¿no? Y uno se pregunta, ¿realmente habrán quedado limitados, ¿no? Por ese temor de no encontrar el amor, de no casarse, de no poder formar una familia. A veces hay muchas presiones con respecto a esto, y si bien
dentro de la cultura que tenemos, el tener hijos parece una realización, no siempre lo es. Entonces hay personas que pueden vivir felices y realizarse experimentando la soltería perfectamente, ¿no? El temor de no pagar sus deudas, las cuentas, temor a que Dios no lo escuche, es decir, que Dios no contesta la oración. Y luego se sugiere algún otro temor. Habrá alguno que estás experimentando y que no lo encuentras en esta lista. Puedes abrir el micrófono y compartirlo. ¿Hay algún temor que sabes que alguien tiene y que no entra en esta lista? Porque obviamente no es exhaustiva, ¿no? Pueden haber otro tipo de temores. La inseguridad, hay gente que no quiere aprender a conducir un coche, por ejemplo, ¿no? Porque tienen mucho temor de conducir un vehículo y que tener un accidente. Muy bien, pues antes de entrar de lleno en el tema, a modo de una pequeña introducción, quiero decirles que el temor, diríamos que uno de los problemas básicos es que nos impulsa a hacer lo que es irresponsable o bien nos impide vivir responsablemente. ¿Cómo podemos vivir con Dios si el temor está gobernando nuestras vidas? Esto parece algo incompatible. Cualquiera de los temores señalados, de estos que hemos visto aquí, están plagando nuestra sociedad. Sin embargo, uno de los mensajes más concretos que el Señor tenía era: no temáis, no temáis. El Señor lo repitió muchas veces. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. En Proverbios, capítulo 28 y versículo 1, dice: huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Así que esto nos habla de que aquel que ha sido hecho justo, aquel que tiene y que vive una vida llena del Espíritu Santo, destaca, tiene la característica del valor. Hay una pequeña diferencia entre lo que se denomina la ansiedad y el temor. La ansiedad viene por no saber lo que va a suceder y nos preocupamos por lo peor. Alguien dijo, y esta es una especie de ironía: no me diga que la preocupación no es buena. Lo sé muy bien. Aquello que me preocupa nunca ocurre. ¿No? Y parece, claro, es una tontería, porque al final, si en realidad nunca ocurre eso que le preocupó, pues ¿por qué se mostró ansioso o preocupado en lugar de estar tranquilo y en paz, ¿no? El temor, generalmente el miedo tiene un objeto. Las personas tienen temor de algo concreto. Para que el objeto de temor sea legítimo, porque a veces hay un temor bueno, debe tener dos atributos. Tiene que ser algo poderoso y tiene que ser inminente. Por ejemplo, el temor a una víbora, cuando esa víbora está cerca. Ese es un temor bueno que preserva mi vida. Es un temor bueno, pero solo si yo estoy delante de una víbora. Ahora, si yo aquí estuviese atemorizado de las víboras o de un león, pues sería una estupidez, porque aquí en el despacho, frente al ordenador, no existe ese peligro. Sin embargo, podemos a veces tener este tipo de temor que es irracional. Como hemos señalado más arriba, los objetos de temor varían. En realidad, de niños aprendemos a tener temor. Un niño, por ejemplo, se quema al jugar con fuego y desarrolla un temor que puede ser bueno para su autopreservación. Es decir, para que luego no coja cerillas, por ejemplo,
o no vaya a la cocina y meta la mano en la hornalla. Entonces, en un sentido, la experiencia le enseña y desarrolla un temor, pero que luego se puede transformar en algo abusivo o extremo, incluso llegar al punto de ser como una fobia. Por ejemplo, un niño que le tiene fobia al fuego, es decir, es un terror o un miedo excesivo, irracional, incontrolable, desmesurado. Y entonces, claro, eso le perjudica, porque, claro, una persona enfrentando estas situaciones, padeciendo este temor irracional, puede caer en un trastorno de ansiedad, puede llegar al pánico y, lógicamente, es un temor ilógico, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que se ve expuesta a una situación en la que ese temor surge, no puede controlar ese miedo. La tendencia natural de la carne es pensar en el temor y en la fe como dos caras opuestas de la moneda. Sin embargo, en el contexto bíblico es diferente. Son más bien eslabones de una cadena. Cuando hay temor, pronto viene la fe, pero es un temor bueno. En este lado del cielo, el temor precede a la fe. Y Dios lo sabe muy bien y lo utiliza para buenos propósitos. Alguien dijo, el temor es poder en Cristo que nos fortalece. Es decir, yo tengo que redefinir en este sentido qué es ser fortalecido. No quiere decir que no tengo ansiedad o temor, sino que frente a ciertas situaciones, como incluso lo veíamos en Pablo, Pablo se muestra preocupado, por ejemplo, por los tesalonicenses. Estamos estudiando esta semana la epístola a los tesalonicenses, y él dice, estaba inquieto y preocupado al punto que envió a Timoteo porque quería saber de su fe. Y lo mismo pasa con los filipenses. Y del equipo misionero estaban ansiosos con Epafrodito por saber cómo estaban los filipenses. Ahora, ese tipo de temor o de preocupación encuentra una respuesta en la oración, en la presencia de Dios, en echar sobre Él nuestras cargas. Y esto es lo que vamos a estar buscando hoy también con nuestros miedos. Es decir, que las personas podamos afirmar que creemos en las palabras de Dios, que descansamos en sus promesas eternas y que caminamos en la gracia de Dios recibiendo su sostén y su fortaleza frente a los miedos. Por eso, en nuestro primer apartado tenemos esta declaración: Dios, el refugio del justo. Y está basado en el Salmo 11. El Salmo 11 habla de un momento de terror. Cuando los amigos de David vieron que sus enemigos tenían sus flechas sobre la cuerda para disparar contra los justos, le aconsejaron, huye al monte como las aves. Y dice el verso 1, en el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque los malos preparan el arco y disponen las flechas sobre la cuerda para atacar desde las sombras a los justos. Así que David, que se había visto forzado a huir para salvar su vida en varias ocasiones, escribe este salmo. Ahora, ser el rey ungido de Dios no le hizo inmune a la injusticia y al odio de otras personas. Este salmo pudo haber sido escrito cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y esa historia está en el primer libro de Samuel, capítulo 18 al 31, o también pudo ser escrito durante los días de rebelión de Absalón, y la historia se encuentra en segundo de Samuel, capítulo 15 al 18. En ambas ocasiones, David huyó, pero no porque todo se hubiera perdido, sino porque sabía que Dios tenía las riendas. Y si bien
evitó los problemas con sabiduría, no huyó de ellos por miedo o por temor. ¿Cuál fue la respuesta indignada de David? Pues la respuesta fue que él confiaba en la protección del Señor. Dice el verso 11, en el Señor he confiado. ¿Cómo decís que a mi alma que escape al monte cual ave, aunque desde la oscuridad, desde la espesura, desde desde las sombras, los malos han preparado el arco y se disponen con las flechas para dispararme? Ahora, David no podía imaginar salir huyendo cuando estaba confiando en Dios como su refugio. Él parece estar hablando de aquellos que le aconsejan huir de sus enemigos. Pero la fe de David contrastaba dramáticamente con el temor de aquellos que le aconsejaban huir. La fe en Dios nos impide perder la esperanza y nos ayuda a resistir el miedo. Los consejeros de David tenían miedo y debido a que solo veían circunstancias aterradoras y fundamentos que se desmoronaban. Pero David estaba seguro y optimista porque sabía que Dios era más grande que cualquier cosa que sus enemigos pudieran llevar en su contra. Y él lo expresa en distintos salmos. En el Salmo 7:10 dice, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. El Salmo 16:1 dice, guárdame Dios porque en ti he confiado. El Salmo 31, versos 2 y 3 dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. Tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y así podemos encontrar una serie de declaraciones de David que son realmente de consuelo y de aliento y de testimonio en cuanto a la fe. Ahora, él pregunta en este salmo, ¿qué hará el justo cuando parece que todo alrededor se está derrumbando? Tenemos el verso 3 y 4 y él dice, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Y entonces dice en el verso 4, el Señor está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los seres humanos. Entonces, ¿cuál era la respuesta que David tenía? Pues que el Señor gobierna desde el cielo, desde su templo, pues todas las cosas están bajo su control. Sus ojos observan, sus párpados examinan. Esa fue la respuesta de David. Cuando se sacuden los fundamentos y tenemos la tendencia a escondernos, recordemos que Dios sigue llevando las riendas. Su poder no ha disminuido por el curso que hayan tomado los acontecimientos. Nada sucede sin su conocimiento ni su permiso. Cuando tengas ganas de salir huyendo, huye hacia Dios. Ve al encuentro de Dios. Él restaurará la justicia y la bondad de la tierra a su tiempo. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Es lo que nos pregunta nuestra lección. ¿Se está comiendo las uñas con temor sin saber qué hacer? Pues la respuesta está en el verso 4. Está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, a los seres humanos. Así que no se está comiendo las uñas. Dios observa y examina de cerca la vida de cada persona sobre la tierra. Él todo lo puede. Qué maravillosa declaración. A primera vista, su respuesta parece no tener relación con su situación, pero si la examinamos bien, David está diciendo que las cosas no son como parecen ser.
parece que hoy mandan los malos o que las situaciones son imposibles, pero la realidad es otra. Allí arriba hay un Dios sentado en su trono, mirando todo. El soberano Dios existe y reina. Él mira todo y está a cargo de nuestro mundo. Ahora agrega los versículos 5 al 7. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa, porque el Señor es justo y ama la justicia. Quien es recto contemplará su rostro. Así que, aunque hoy los malos parecen ser invencibles, en su momento Dios los juzgará. Entonces, ¿qué esperan los justos? Que Dios haga justicia, de modo que el justo espera ver a Dios. Dios no evita que los creyentes tengamos que enfrentar circunstancias difíciles. Dios a veces permite que la prueba llegue a nuestra vida. Y Dios prueba tanto al justo como al malvado. Para algunos, las pruebas de Dios se vuelven como fuego que refina, mientras que para otros se vuelven un incinerador para destrucción. Por eso, cuando llegan las pruebas a nuestra vida, no las pasamos por alto, las enfrentamos. Porque Dios permite que surjan en nuestra vida y las pruebas son oportunidades para crecer. Dios prueba al justo, dice la Escritura. El verso 5, el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma. Ahora bien, ¿cuál es el remedio para el temor? El Salmo 46, versículo 10 y 11 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por lo tanto, nuestra respuesta a esta pregunta, ¿cuál es el remedio para el temor? Es que debemos estar quietos, en confiada espera, seguros de que el Dios de gracia es nuestro Dios, que es poderoso y que será honrado y exaltado. Qué preciosa perspectiva es la que nos da la palabra de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este doble mandamiento de no caer en el pánico y de reconocer su soberanía se dirige probablemente tanto a la nación de Israel en ese momento para consolarla, como a todas las naciones como advertencia. Si miramos el contexto de este Salmo 46, que es precioso, vamos a ver que el temor de que los montes o las ciudades caigan de repente al mar debido a una explosión nuclear persigue a mucha gente en la actualidad. Pero el salmista dice que incluso si el mundo se acabara, no temeremos. Aún frente a una destrucción total, el salmista expresó una gran confianza en la capacidad de Dios para salvarlo. Parece imposible enfrentarse al fin del mundo sin temor, pero la Biblia es clara, nuestro refugio es Dios, aún frente a la destrucción total. No es un simple refugio temporal, es nuestro refugio eterno y puede fortalecernos en toda circunstancia. Leed, si luego podéis, el Salmo 46 completo. Es un salmo extraordinario, precioso. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amados hermanos, nuestra vida y nuestra seguridad en Dios va más allá, incluso del daño que le puedan hacer a nuestro cuerpo mortal, porque tenemos un alma eterna
que está en las manos de Dios, en las manos de Cristo, en las manos de Dios, y nada ni nadie nos puede quitar de allí. Por eso tenemos ahora aquí un alto. Medite en las implicaciones de estos versículos para su vida. Dios existe, puede ver todo, está por encima de toda la tierra, está con nosotros, es nuestro refugio. ¿Qué más podríamos pedir? ¿Qué más? Yo tengo una serie de oraciones escritas para cada día de la semana. Y creo que la de mañana sábado, precisamente, es una que le da gracias al Señor por estar encima y debajo de mí, por estar delante y por estar detrás, por estar a mí alrededor y por estar dentro de mí. Esa es la experiencia del creyente. ¿Qué más podríamos pedir? El Señor está con nosotros. ¿Tiene temor de algo, de alguien? ¿De qué o de quién? Bueno, aquí yo no he puesto nada porque es una respuesta personal que cada uno de vosotros tiene que meditar. ¿Qué es lo que me da temor? ¿Qué es lo que me quita la paz? ¿Qué es lo que me produce ansiedad en mi vida? Entonces, vuelca allí la respuesta de acuerdo a la lucha personal que tú estás enfrentando. ¿De verdad hay un Dios que reina? Nuestra respuesta es sí, claro que sí, la Biblia lo afirma. ¿Hay un Dios que ve todo? Sí, claro que sí. ¿Está a su lado? Sí. Esa es la maravillosa realidad. Cuando miras a tu alrededor y solo ves problema, recuerda que la realidad es otra. Dios está a cargo, no las personas o las circunstancias. Si las cosas no son como parecen ser, ¿hay alguna razón para temer? Si nosotros nos detenemos a reflexionar en este precioso salmo, el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Encontramos este estribillo que lo repite 2 veces en el verso 7 y ahora en el verso 11. Y realmente es un credo, podríamos decir. El Dios de los ejércitos alude a las conquistas militares y el Dios de Jacob hace referencia al pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Y es el Dios que acompaña al pueblo para servirle de fuerza, de refugio, de seguridad, de fortaleza, de castillo y de torre fuerte. Recordad que Dios se lo dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él era el Dios que les había sostenido a ellos. A mí me encanta pensar en Jacob, porque fue un tío con muchos fallos en su vida. Engañador, orgulloso, con deficiencias de carácter muy notables, mal padre, mal esposo. Podríamos hacer una lista muy negra de todos los fallos que tuvo Jacob. Y sin embargo, Dios es el Dios de Jacob. Eso es maravilloso. Yo no soy perfecto, ni ninguno de vosotros, ni ninguno de los que me va a escuchar en esta clase. Pero todos podemos decir que Dios es nuestro Dios. No sé si lo sabéis, pero este salmo sirvió de inspiración a Martín Lutero para escribir el himno Castillo fuerte es nuestro Dios, que ha servido de apoyo a muchas generaciones de creyentes que han enfrentado 1000 adversidades en la vida. Y tanto el salmo como el himno de Martín Lutero celebran la presencia divina ante los problemas y afirman
la confianza que debe tener en Dios un creyente para superar las crisis. En el Salmo, Dios interviene a través de la ciudad y en el himno es mediante las manifestaciones salvadoras de Cristo. El verso 4 de este Salmo, no me quiero liar mucho con esto, dice: del río las corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Sabéis que Jerusalén tiene una característica? No hay río que atraviese la ciudad de Jerusalén. No hay río. Y la ciudad de Dios es Jerusalén, claro. Dios es el río para Jerusalén. Dios está en medio de ella. Las corrientes que fluyen de la presencia de Dios riegan la ciudad de Dios. Y ellos experimentan ese consuelo. Por eso Dios interviene a través de la ciudad. Y en el himno de Lutero es Cristo quien trae salvación. Por eso le llamamos al Señor Jesús, como le dijo el ángel a María, Emmanuel, Dios con nosotros. Y es una manera maravillosa de poner de manifiesto la importancia de que Dios esté con nosotros, de la presencia divina en medio de nosotros. Y hemos estado estudiando los evangelios en Marcos todas estas últimas semanas y hemos visto cómo el Señor venció al mundo, calmó las fuerzas del viento, del mar, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, respondió a las necesidades de la gente y venció los poderes de la muerte, como hemos celebrado esta semana al meditar en la resurrección. Así que qué bendición tenemos y cuántas razones tenemos para que el miedo y el temor no domine nuestra vida. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes sobre el temor y cómo vencerlo? Proverbios 29-25 dice: el temor del hombre pone trampas o le pondrá lazo. El que confía en el Señor está a salvo. Así que aquí tenemos que tener temores como caer en una trampa. Cualquier cosa que yo intente hacer será estorbado por el miedo. Pero el temor a Dios nos libera. El temor del hombre pone trabas a cualquier cosa que intentemos hacer. Y llevado a un extremo, incluso vamos a tener temor hasta salir de la casa. En contraste, el temor de Dios, que es respeto y reverencia y confianza hacia Dios, resulta liberador. ¿Por qué temer a la gente que no puede hacerle ningún daño eterno? Nadie me puede hacer un daño que perdure para la eternidad. Incluso alguien me puede matar, pero no va a conseguir que yo deje de estar en la presencia de Dios, que me ha salvado a través de la sangre de Cristo. Por eso no tememos a la gente, tememos a Dios, quien puede hacer que el mal provocado por otro se convierta en bien para los que confían en él. Y esto es lo que vemos en la historia de José y lo que yo predicaba cuando hablé hace 2 semanas atrás de Marcos 15, donde el Señor muere en la cruz. Lo que los hombres estaban planeando para mal, Dios lo estaba permitiendo para ofrecer un Salvador a la humanidad. Por eso el versículo 25 aquí muestra un temor insano que eleva la expectativa de los hombres al nivel de imitar o cumplir. Dice aquí, el temor del hombre le pone trampas. Es decir, es una admiración o reverencia que es inapropiada. Al contrario, el verdadero temor reverencial se
concentran la confianza en el Señor. El que confía en el Señor está a salvo. Por lo tanto, hay temores no apropiados que vienen del pecado y sus consecuencias, o incluso de temor insano hacia la opinión de las personas, de los hombres. Dice el Proverbios 28, huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Luego Proverbios 15, 16 dice, mejor es lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 3, 25, no tendrás temor de un pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue. Proverbios 1, 7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9, 10, dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 15, 33, el temor del Señor es enseñanza de sabiduría. Y 2 Corintios 10, 5 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que la enseñanza aquí, y que se repite frecuentemente en la Biblia, es que debemos temer a Dios y no temer a las personas. Lo vemos, por ejemplo, en Abraham, cómo se equivocó por temor a los egipcios cuando dijo, van a decir, es mi mujer y me quitarán la vida para tomarte a ti. Y entonces se engañó y dijo que su mujer era su hermana. Luego lo repite en el capítulo 20. Vemos hombres en la Biblia que temían a Dios, pero que se equivocaron en ese sentido porque de pronto temieron más a las personas que a Dios. El temor de Abraham le llevó a mentir en relación a su mujer. Jesús dijo, vosotros, amigos míos, os digo que no tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero que no pueden hacer nada más. Es al Señor a quien debemos temer y confiar en Él. A Pedro le pasó también, ¿no? Le dio tanto miedo los soldados y los líderes judíos que acusaban a Cristo que llegó a negar a su maestro. Luego se arrepintió y el Señor le restauró. El Salmo 18 dice, te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y este salmo nos dice que Dios es una fortaleza, una roca inamovible, un escudo que se interpone entre nuestros enemigos y nosotros, y un cuerno de salvación. Este cuerno de salvación era un símbolo de poder, símbolo de poder. Lo utiliza María cuando dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Así que David está hablando aquí y utiliza metáforas militares para el guerrero divino, tanto para la defensa como para el ataque. El Señor era todo lo que David necesitaba, la fuerza de mi salvación. Es realmente maravilloso. Fortaleza, que habla de un lugar seguro a donde el enemigo no nos puede seguir. La roca, que no podrá ser movida por nadie que nos quiera dañar. El escudo que se interpone entre nosotros y el peligro. Fuerza o cuerno de salvación, que es símbolo de poder y fuerza. Y alto refugio, es decir, por encima de mis enemigos. Él me da una protección, me pone en lo alto. Y Juan 16:33, que dice, os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que es una promesa de paz en medio de la aflicción. Él obtuvo la victoria. ¿Se cansa Dios de escuchar nuestro clamor? Allí falta una rayita, yo la he colocado aquí, y la respuesta es no, no se cansa. A Él siempre podemos acudir. No solo es una roca, sino un hogar para morar. Dice este salmo, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Ya estamos acabando la lección porque tenéis allí el Salmo 34 y subraye las palabras o frases que más le ayudan a vencer tus temores, sus temores. Tome tiempo para meditar en ellas. El Salmo 34 es un salmo precioso donde Dios promete grandes bendiciones a su pueblo, pero muchas de esas requieren nuestra participación activa. El verso 4 dice que nos librará del temor, el versículo 6 de las angustias, el versículo 7 que nos defenderá, el versículo 8 que nos mostrará qué es bueno, el versículo 9 que nos suplirá nuestras necesidades. Luego el versículo 15 que nos escuchará cuando le hablemos, porque sus oídos están atentos, que nos redimirá, versículo 22 que ya no sale allí, y hace una descripción de aquellos que confiamos en Él, que le tememos, que no engañamos, que nos apartemos del mal, que hacemos lo bueno, buscamos la paz, somos humildes y le servimos. Por lo tanto, debe haber en nosotros ese compromiso, esa búsqueda de vivir en el temor del Señor. Así que os queda un poco como tarea subrayar las palabras o frases que más te ayuden en estos que se han escogido aquí del Salmo 34, que son del 4 al 9 y del 14 al 17, y luego también se nos sugiere la lectura del Salmo 91. Muy bien, cuando Salomón enfrentaba el reto de construir el templo, David le dijo, anímate y esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. En esta lección ha leído muchos pasajes sobre el temor. De todo lo que ha estudiado, ¿qué le ha llamado más la atención? Y aquí, pues, deja para que también cada uno haga su reflexión personal, apunte lo que le parezca más adecuado, y dice en una hoja aparte, apunte algunos mensajes negativos, mentiras que oye. Luego escriba una afirmación verdadera para reemplazar el mensaje negativo. Y finalmente tenemos los falsos y verdaderos del comienzo de la lección. Dice, tenemos temor al sentir que Dios está muy lejos. Bueno, aquí tenemos una frase para pensar, ¿no? ¿Qué es? ¿Verdadera o falsa? Hay una canción de Marcela Gándara, supongo que la conoceréis, es una hermosa cantante evangélica, creo que colombiana, y hay una canción que dice, a veces siento estar tan lejos, se refiere a estar, que se siente estar lejos de Dios, pero dice, la distancia está solo en mi corazón. Y agrega, a veces siento estar tan lejos y la distancia está solo a una oración. Entonces yo aquí le he puesto verdadero y falso. ¿Por qué?
Porque es cierto que a veces yo tengo temor, porque me parece que Dios está lejos, pero eso es lo que yo siento. Tal vez por causa de mi pecado, quizá por falta de fe, por una emoción que me embarga en ese momento y me parece que Dios está lejos. Pero la realidad es que Dios nunca está lejos de mí, porque Él está cerca. Luego a veces la realidad es otra que la que parece ser a primera vista, claro que sí. Esto es verdadero. O sea, yo puedo tener una visión repentina de una situación, pero ser una mirada errónea. Y luego temer a Dios es lo mismo que tener miedo de Él. Esto es falso. No se trata de miedo. No se trata de estar ahí temblando porque Dios me va a mirar. No, es un temor reverencial, es un temor hacia un Padre al que amo y al que respeto. Y eso es lo que cuenta. Así que aquí tenéis también para meditar acerca de algunas veces el Señor calma la tempestad, otras veces deja que continúe la tempestad, pero tranquiliza a su hijo, dijo un autor desconocido. En su situación actual, ¿siente que Dios está calmando la tempestad o tranquilizándole a usted? ¿Sí? Es diferente. A veces los problemas siguen allí, pero yo experimento la paz del Señor porque sé que todo está bajo su control. Y Dios, ¿cómo nos mira? ¿Hay que tenerle miedo? Bueno, Romanos 5:1 nos habla de justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego las promesas maravillosas de Romanos capítulo 8, versículo 28 a 39, se nos invita a leer Éxodo 8 al 14 y la memorización, Salmo 34:7. Qué bonito, qué fácil y qué sencillo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es muy fácil porque no repite palabras como estos versículos que os ha tocado memorizar, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Son a veces versículos más enrevesados, pero este es un versículo precioso y os va a ser muy, muy fácil de memorizar. Así que Dios mediante, entonces, dentro de 15 días, volvemos a reencontrarnos para la siguiente lección, dado que, como os he dicho antes, la semana próxima será una semana de oración. Que el Señor añada su bendición a este estudio de hoy.